Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Mientras la masacre no para y miles de palestinos huyen de la Franja de Gaza, entre ataques que no cesan, vamos tomando la medida de las acciones que el mundo está dispuesto a desplegar para frenar la matanza. Ayer fue el turno de la Unión Europea, que ocupó los titulares la semana pasada con un giro que ahora se va quedando en el terreno de lo simbólico, un gesto, una propuesta para suspender una parte del acuerdo comercial con Israel, que en la práctica supone imponer aranceles a menos del 40% de sus ventas a Europa. El resto sigue intacto. En números, el plan se aplicaría sobre exportaciones que acumulan un valor de 5.800 millones de euros. Según cálculos de Bruselas, esto elevaría el coste de las importaciones israelíes unos 227 millones al año. El total restante, el 63%, mantendría las condiciones preferentes con las que Europa e Israel han hecho negocios hasta ahora. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. El anuncio queda descafeinado y por ahora incondicional. La Comisión pone esta propuesta sobre la mesa, insistiendo en que el objetivo no es castigar a Israel, y la deja en manos de los Estados miembros. Tampoco fija una fecha final para su aprobación. No solo las medidas no se aplican directamente, o sobre todo el comercio con Israel, es que para salir adelante necesitaría el respaldo de una mayoría cualificada de los Estados miembros, con las que por ahora no cuenta. Por primera vez proponen sancionar a 2 ministros ultras, pero esta es la medida que más lejos se queda de hacerse realidad. Para esto sí sería imprescindible la unanimidad. La cuestión es que al final el proceso político y legal necesario para suspender esa parte del acuerdo puede hacer que la medida quede solo en un intento. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Decía la alta representante Kaja Kallas que estas medidas no buscan castigar a Israel, sino presionar para mejorar la situación humanitaria en la franja. Más tarde, el presidente del Consejo, Antonio Costa, escribía que las medidas buscan demostrar que Europa no puede aceptar las acciones del gobierno de Israel, que han ido mucho más lejos del derecho legítimo a defenderse, porque así explican las medidas en Bruselas, como un mecanismo de presión al gobierno de Netanyahu. Varias fuentes coinciden en que más que impacto económico, buscaban y buscan dejar un mensaje claro, político y simbólico, que la Comisión está en contra de lo que está haciendo Israel en Gaza. De ahí que se proponga suspender las ventajas comerciales. Las medidas se aprueban, en este caso las del capítulo comercial, por mayoría cualificada. Algo muy difícil, mientras que Alemania e Italia continúen en el no. No hay fecha para la votación de unas medidas que son las más duras hasta ahora y que incluye sanciones a 2 ministros y a colonos violentos. Por lo pronto ya hay respuesta de Israel. El ministro de Exteriores ha escrito en redes sociales que si Bruselas llega a aprobar esas medidas, terminarán perjudicando los intereses de Europa, que ellos seguirán luchando contra los intentos de dañarles. En cualquier caso, Netanyahu tiene ahora la vista puesta en otros negocios, los que quiere hacer con lo que quede de la Franja de Gaza cuando termine el asedio, al terminar el segundo día de ofensiva sobre la capital con 350.000 personas ya huidas. Su ministro de Finanzas admitió ayer que está negociando con Estados Unidos cómo repartir ese territorio. Es uno de los ministros ultras a los que el gobierno ha vetado su entrada en España. Dice que después de todo lo que han invertido en esta guerra, ahora necesitan ver cómo repartirán en porcentaje el territorio, que se ha convertido en una bonanza, dice, inmobiliaria. Dice que ya han ejecutado la primera fase de la renovación de la ciudad, la demolición, y ahora, asegura, les queda reconstruir. Trump ya dijo en su día que quería convertir el lugar donde viven 2 millones de palestinos en la Riviera de Oriente Próximo. Aquí en España, los ecos de las protestas durante la Vuelta Ciclista, el genocidio y el decreto que prepara el gobierno con sus acciones siguen monopolizando el debate político. No me escuche a mí, ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. O escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que en una encuesta del Real Instituto Elcano hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio. Feijóo intentó ayer endurecer algo su discurso sobre la ofensiva de Israel en Gaza, pero la estrategia la torpedearon fuera de la Cámara Ayuso y el expresidente Aznar. Hay una crisis humanitaria, hay muchas personas desplazadas, miles de personas que están siendo asesinadas, que están muriendo, efectivamente, no solo en Gaza, en muchos lugares del mundo. Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa.
sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total. Es jueves, es 18 de septiembre.